En esta semana también estamos intencionalmente predicando sobre un valor que se ha perdido en la iglesia y también se ha perdido en la nación, en Colombia. Y este valor es el valor de la unidad. Y en estos minutos quiero compartirles una breve reflexión bajo el título en forma de pregunta: ¿por qué cayó Jericó? Repite ese título conmigo allá desde tu casa: ¿por qué cayó Jericó? Y si estás al lado de alguien, si estás haciendo el devocional junto a tu esposo, o si estás ahí en el comedor desayunando con tus hijos, pregúntales: hijos, ¿por qué cayó Jericó? Bueno, y para entenderlo y para conocerlo y para saberlo, ¿por qué cayó Jericó? Quiero que te ubiques conmigo en la palabra de Dios en Josué, capítulo 6. Vamos a leer 5 versículos de este capítulo de Josué 6. Vamos a leer versículos 1 al 5. En la Reina Valera, la palabra de Dios dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. A manera de introducción, Josué está liderando un pueblo. Moisés ya murió. Ahora el líder delegado por Dios se llama Josué. Está liderando un pueblo que va hacia la tierra prometida. Hay una promesa que los está esperando. Hay una bendición que se llama Canaán, tierra que fluye leche y miel, que los está esperando. Pero en ese transitar, en ese caminar, se encuentran con un obstáculo. Ya en el capítulo anterior te vas a dar cuenta que había otro obstáculo, el río Jordán, y lo pudieron superar. Ahora se encuentran con un segundo obstáculo, que es la ciudad de Jericó, una ciudad pequeña pero fortificada, es decir, amurallada. Y creo que en una situación como estas, el pueblo pudiera haber entrado en tristeza, en impotencia, en agonía. Hubiera podido decir: hasta aquí llegamos, es imposible traspasar esta ciudad, es muy amurallada. De hecho, la Biblia inicia diciendo ni siquiera que estaba cerrada, dice que estaba bien cerrada. Y si hace esa connotación superlativa, significa que era una ciudad muy fuerte de penetrar. No era una ciudad grande, pero era una ciudad fortificada. Y prácticamente para ese tiempo, el que dominara Jericó podría dominar cualquier otra ciudad, cualquier otro pueblo que se encontrara por delante. Así que Jericó era un gran desafío para Israel. Y si esto lo traspasamos o lo transportamos mejor para nuestra época, podemos decir que también tú tienes una promesa de parte de Dios que no se ha cumplido. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios que no se han cumplido? Bueno, yo también levanto mi mano. Hay promesas que Dios me ha hecho y no se han cumplido. Y esto no es lo único. Ahora pensemos que hay obstáculos, hay dificultades. Se han presentado estorbos que impiden que podamos ver la promesa de Dios cumplida. Creo que en este momento hay personas que me están viendo que no han recibido esa bendición de Dios, no han podido ver la promesa de Dios cumplida porque se te ha presentado un obstáculo. Pero bueno, te tengo una muy buena noticia en esta mañana, y es que así como las murallas de Jericó cayeron, también el obstáculo que se te atravesó va a caer
y tú vas a ver la promesa cumplida. Entonces quiero que escribas ahí en el chat de YouTube y escribas ahí también en el chat de Facebook. Escribe lo siguiente: las dificultades caerán y veré la promesa. Escríbelo: las dificultades caerán y veré la promesa. Vengo de parte de Dios para hablar con alguien y decirle que tengo tanta fe para creer que esa dificultad, ese obstáculo que se te está presentando, que impide ver que la promesa se cumple, va a caer. Será destruido ese obstáculo, como fue destruida la muralla de Jericó. Pero ¿qué tuvo que hacer Josué para que esto sucediera? ¿Qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo para que el obstáculo sea retirado? Entonces vamos a decir esto: trabajar en unidad. Trabajar en unidad. Porque la estrategia que Dios le dio a Josué involucraba todo un trabajo en equipo. Yo te hago las siguientes preguntas. ¿No era mejor que Dios hubiera hecho temblar la tierra? ¿No era mejor que el Señor hubiera generado un temblor y las murallas de Jericó se desplomaran por sí solas? ¿Era más fácil? ¿Era más rápido? Claro que sí. ¿Dios lo podía hacer así? Claro que Dios lo podía hacer así. Te lanzo esta otra pregunta. ¿No sería más fácil, no sería más rápido, no sería mejor que Dios enviara un ángel? ¿Sí? Como lo envió a Sodoma y Gomorra. Un ángel enviado por Dios fue a Sodoma y Gomorra y destruyeron la ciudad. Ya, punto, sale. ¿No sería mejor que Dios hubiera hecho esto? Que hubiera mandado un ángel y Jericó hubiera sido destruida por causa del ángel. Entonces, ¿por qué usar la estrategia que se usó de dar las 13 vueltas? Mira, la estrategia que Dios le dijo a Josué es: primero párame a los guerreros. Así estaba en ese orden. Así que Josué tuvo que hablar con los guerreros. Y los guerreros, yo creo que estaban listos, preparados con sus lanzas, con sus escudos, con sus espadas, listos para combatir hombre a hombre. Y yo creo que algunos se tuvo que haber burlado de Josué cuando Josué le dijo: la estrategia es vamos a dar vueltas. Yo creo que alguien dijo: ¿cómo? O sea, yo estoy aquí que me meto y que acabo con todos los guerreros de Jericó, pero tú nos estás diciendo es que demos vueltas. Y que demos vueltas de manera silenciosa. No entiendo tu estrategia, Josué. Imagínate a Josué queriendo explicar eso a los guerreros. Pero también la estrategia incluía a los sacerdotes. Y yo me imagino a Josué convenciendo a los sacerdotes de que tenían que salir a dar vueltas también, que fuera de eso tenían que llevar el arca, y no era usual, es decir, era inusual que los sacerdotes fueran a la guerra. Así que yo también creo que los sacerdotes se miraron y dijeron: pero estás loco, ¿cómo es que vamos a hacer esto? ¿De dónde sacas esas ideas tan locas, Josué? Pero también Josué tuvo que convencer a todo un pueblo de más de 1 millón de personas para que también diera las vueltas. Tremendo. Yo creo en este momento, me viene este pensamiento y creo que Dios no se equivocó en escoger a Josué como sucesor de Moisés, porque Dios entendió que en Josué había una enorme capacidad de liderazgo. Mírame. ¿Sabes en qué se mide una enorme capacidad de liderazgo? En la capacidad de trabajar en equipo. Porque el líder no trabaja solo, el líder trabaja en equipo. ¿Y cómo aplico esto para mí, Pastor César? Fácil. Tu familia es un equipo. Tus compañeros de trabajo es un equipo. Tu iglesia, tu congregación, tu sede donde te congregas de la iglesia Manantial es un equipo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor hoy? Aprende a trabajar en equipo. Usa el poder de la unidad. Porque te estás desgastando solo. Porque solo no lo vas a lograr.
Dios nos hizo como seres relacionales. De Adán dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por eso le hizo ayuda idónea, porque Dios desde la creación trabajó en equipo y está interesado que el ser humano trabaje en equipo, en unidad. Y Jesús también, cuando vino a la tierra, formó un equipo de 12 y también trabajó en unidad con ellos. Y cuando ya iba a ser sacrificado, crucificado, oró para que nosotros fuéramos uno. Ahí está el secreto de las grandes conquistas. No lo hagas solo. En tu familia no trabajes solo. Trabaja con tu familia. Trabaja en unidad con tu familia. Mira, algunas generalidades sobre la unidad. La unidad es la cualidad de mantenernos juntos sin división. Unidad es unir nuestras diferencias. La unidad es caminar juntos en armonía. Unidad es darle valor a los aportes de los demás y tenerlos en cuenta para diseñar una gran estrategia. En la unión de la diferencia está la fuerza. Y esta última generalidad sobre la unidad. La unidad es la sumatoria de diferentes fuerzas para lograr un objetivo en común. ¿Tenemos un objetivo en común como familia? Claro que lo tenemos, entonces trabajemos en unidad. ¿Tenemos un objetivo común como congregación, como iglesia? Claro, y es hacer discípulos, entonces trabajemos en unidad. ¿Tenemos un objetivo para sacar adelante esta nación? Claro, necesitamos sacar esta nación adelante, entonces trabajemos en unidad. Satanás quiere dividirnos, pero Dios hoy nos dice, unámonos, porque juntos podemos más. Y para poder unirnos, lo que necesitamos es caminar en humildad. Si no hay humildad, es difícil caminar en unidad. La humildad es el pegamento que nos mantiene unidos. En cambio, la palabra contraria a humildad es orgullo. Cuando una persona es orgullosa, no le gusta trabajar en unidad. Cuando una persona es soberbia, no le gusta caminar con otros. Cuando una persona es altiva, le cuesta trabajo caminar en equipo, hacer trabajo en equipo. Por eso hoy es día de soltar el orgullo, soltar la altivez, soltar la soberbia y decir, necesito ayuda. Hay gente que no pide ayuda para nada porque cree que solo lo puede lograr. Tú necesitas hacer trabajo en equipo con Dios. Antes de que Josué manifestara la estrategia a todos los sacerdotes guerreros y al pueblo en general, tuvo que hacer equipo con Dios. Primero hizo equipo con Dios, porque Josué tuvo que estar en la presencia de Dios para recibir la estrategia para que Jericó fuera derribada. Si primero tú no haces equipo con Dios, no va a ser fácil hacer equipo con nadie más. Haz equipo con Dios, así como Jesús decía, mi Padre y yo somos uno. Que tú puedas decir, mi papá que está en los cielos y yo somos uno. Si tú aprendes a hacer trabajo en equipo con Dios, vas a hacer trabajo en equipo y en unidad con cualquier otra persona. Y concluyo con esto, recordando el versículo 2. Concluyo con esto, ya pasamos las 8,000 conexiones. Muy bien, concluyo con esto. Recordando lo que leímos en el versículo 2 de Josué 6. Dice la escritura, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado, quiero que le pongas cuidado a esa frase, yo he entregado en tu mano a Jericó. Todavía Jericó no había sido derribada, pero ahí el texto dice, yo he entregado. ¿En qué tiempo está hablando Dios? ¿En qué tiempo? Si todavía no ha caído Jericó, ¿no les parece que lo lógico es que este texto dijera, mira, yo te voy a entregar en tu mano a Jericó? Pero antes de que la muralla fuera derribada, Dios le habló a Josué en presente. Dios le dijo, ya, Jericó ya fue entregada. Es decir, yo he entregado en tu mano. Para Dios ya esto había pasado, la conquista ya había pasado. Y esto que nos enseña que cuando hay
trabajo en unidad, la victoria está asegurada. Te repito esta conclusión. Cuando hay trabajo en unidad, cuando hay trabajo en equipo, la victoria ya está asegurada. Di conmigo: Señor, enséñame a trabajar en unidad. Señor, enséñame a trabajar en equipo. Dile: Señor, enséñame a trabajar con humildad de corazón. Señor, que se vaya todo orgullo, que se vaya toda jactancia, que se vaya toda soberbia de mi corazón. Siempre que se ha trabajado en unidad en la Biblia, ese trabajo en unidad precede una gran victoria, es la antesala de una gran victoria. ¿Cómo no vamos a aprender entonces de esos ejemplos bíblicos como el de Jericó? ¿Cómo no vas a aprender que debes trabajar en equipo para que ese estorbo, para que esa dificultad, para que esa muralla sea quitada del frente y puedas lograr llegar a tu tierra prometida? Dile: Señor, ayúdame a ser humilde para trabajar en equipo, porque trabajar en equipo requiere humildad para aprender y atender las instrucciones que me dan. Los guerreros de Josué fueron humildes porque le hicieron caso. Los sacerdotes de Josué fueron humildes porque le hicieron caso. El pueblo mostró humildad porque le hizo caso. Nos falta humildad para obedecer instrucciones, pero cuando aprendamos a obedecer instrucciones, vamos a tener tanta fuerza porque seremos uno solo, un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo, la iglesia está dividida. Necesitamos trabajar en unidad para conquistar más almas. El país, la nación Colombia está dividida. Necesitamos trabajar en unidad, que se vaya la división para que podamos ver una Colombia próspera, una Colombia levantada y en victoria.